Bueno, muy buenas tardes. Estamos con Mario Luis Reyes, quien ha levantado una polémica tremenda al destapar una serie de alegaciones de acoso y abuso sexual de pues un trovador cubano. Hay varias mujeres que contaron su historia a Mario Luis, un colega joven y alguien que pues se toma muy en serio su trabajo. Mario, bienvenido, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Cuéntanos un poco cómo llega esta historia a ti y qué te ha parecido el impacto de la historia. Hola Mario, bueno, muchas gracias a ti también por darme la oportunidad de estar aquí y conversar con ustedes. Mira, la historia llegó a mí a través de una de las muchachas que denuncian a Fernando Becker. Nosotros nos conocíamos de hacía muchos años, pero solo nos conocíamos y ella, eh, cuando se decidió a denunciar, contactó a varios medios, contactó a Juventud Rebelde, contactó a Granma y contactó a Cuba Debate, pero ninguno de esos medios le contestaron y me escribió a mí y me preguntó si yo podía ponerle en contacto con El Estornudo, que era la revista donde yo trabajo, que quería hacer una denuncia sobre abusos sexuales, pero en ese momento no me dijo eh, extensamente qué era, solo si nosotros estaríamos interesados en cubrir esa denuncia, porque en alguna medida ella sentía un poco, es decir, no hablo por ella, no quiero hablar por ella, es por lo que ella misma me ha contado, ¿no? Se sintió un poco ninguneada, como que nadie le contestaba, nadie le respondía, y bueno, evidentemente yo les dije a nombre de la revista que sí, que nos interesaba poder hacer esa investigación y poder cubrir eso, y a partir de ahí, bueno, empezaron a aparecer otras personas, ella empezó a hablar con... hubo un post de Facebook donde varias muchachas le escribieron a Becker, no hablaban de abusos, pero cuando uno sabía lo que había pasado, que estas características de él, enseguida podía sospechar que podían estar refiriéndose a eso por los comentarios que le hacían algunas mujeres. Y de ahí encontramos también a otras dos, si no me equivoco, dos, y así luego ya empezamos a investigar, a hablar con personas cercanas a ese mundo, personas que frecuentaban, digamos, los espacios de la droga y los espacios de él. Y en algún momento, es decir, en realidad hay 5 denuncias de abusos en el texto, pero en realidad nosotros contestamos con más personas que sufrieron abusos en ese momento, pero estas 5 fueron las que dieron su testimonio, las que se sintieron en ese momento con las condiciones para darlo, porque para ellas es muy difícil recordar todo esto, tener que volverlo a decir. Ha sido un proceso muy doloroso para ellas desde recordarlo, contármelo a mí, y luego además la publicación del texto. Esos días antes de la publicación fueron muy densos, con mucha ansiedad por lo que podía pasar y también por tener que revolver otra vez todos esos recuerdos que en muchos casos querían olvidar. Mario, ahí primero, ¿vendrán más historias? ¿Tienes más denuncias? ¿Estás trabajando en esto? Y luego, eh, como sucedió con la historia de Mavis, como sucedió con la historia de la diosa, hay mucha gente que juzga y dice, ¿y por qué hacen la denuncia ahora? ¿Y por qué callaron durante tanto tiempo? Y es importante siempre decir esto, ¿no? Las víctimas hablan cuando pueden, cuando sienten que están listas, cuando pueden. Y hay que ser muy humildes y escuchar ese dolor y ese grito, ¿no? ¿Tú has podido hablar con Becker? ¿Él te dio, ha reaccionado, digamos, a esta publicación? Entonces, las dos preguntas, ¿hay más testimonios? ¿Vienen más? Y lo otro, Becker, la respuesta de él. Mira, sí, hay más testimonios. Yo, desde que salió el texto, creo que hace 48 horas aproximadamente que salió el texto y no he dejado de recibir testimonios. Yo estoy ahora mismo en Madrid, en la mañana de aquí, como están las personas que están en Cuba, duermen a esa hora, no, pero a partir de las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, hasta las 2 de la mañana, mi teléfono no deja de sonar, no deja de recibir testimonios. Yo estoy impresionado. El otro día publicaba en Facebook que no sabía cuántos eran porque no podía llevar la cuenta. Estoy seguro que son más de 25 los que tengo ya, y estoy siendo, digamos, moderado para no decir una cifra más alta, pero son muchos. No, estoy impresionado también de la cantidad de personas de las que ha abusado ese hombre.
Y sí, vamos a preparar un nuevo texto con estos testimonios donde hay menores de edad y donde hay incluso mujeres que no son cubanas, que estuvieron de visita en Cuba en algún momento y también fueron abusadas por él y nos han contactado desde otros países donde viven para decirnos que vieron la denuncia y que quieren también dar su testimonio. Eh, lo segundo que me preguntabas, ¿me puedes repetir la segunda pregunta? Sí, sí, si él te ha dado algún tipo de reacción, él ha hablado contigo o con las víctimas o ha hecho algún tipo de reacción pública a esta historia. No, yo lo contacté el día antes de publicar, le escribí un mensaje diciéndole que teníamos 5 mujeres que habían dado su testimonio de que habían sido abusadas sexualmente por él, que las había llevado a su casa 4 de esos casos, una él había ido a la casa de ellas y que con excusas relacionadas con la religión había aprovechado para abusar sexualmente de ellas y que le dábamos la oportunidad de su derecho a réplica y que si tenía algo que decir y él no contestó. Luego le pasé un mensaje, le dije que tenía una cantidad de horas para contestarme porque si no íbamos a publicar. Tampoco contestó ese mensaje, los leyó y bueno, nada, al día siguiente publicamos, pero él no, con nosotros no se ha comunicado. Ahí sigue mis mensajes, es decir, mi teléfono, mis mensajes en su teléfono, él tiene cómo contactarme, pero no ha tenido la intención de hacerlo. Ayer dio un concierto anoche en un centro cultural en La Habana junto con Raúl Torres, que lo invitó, y fueron 2 periodistas jóvenes, Mauricio Mendoza y Kiana Anandra, y lograron que diera declaraciones, pero bueno, las declaraciones que dio es que desconoce esto, que es una calumnia y que él en lo único que cree es en la revolución. ¿Tú crees, hablando de que él solo cree en la revolución, tú crees que hay cierta complacencia o cierta protección, es la palabra, del régimen cubano a este tipo de personas con comportamientos abusivos eh, debido a su filiación, digamos, revolucionaria? Te da esa impresión de que un poco lo protege las instituciones culturales y finalmente el régimen cubano. Mira, yo sé que en Cuba es muy frecuente el tema de los abusos sexuales, mucho más frecuente de lo que quisiéramos pensar o de lo que quisiéramos creer. Yo sé que hay mucha impunidad. Yo sé que ser cercano al régimen, ser cercano al poder, siempre te da más impunidad. Yo no sé hasta qué punto el régimen quiera, digamos, poner sus manos en el fuego o llegar a arriesgarse a otra vez, porque el régimen todo el tiempo está haciendo este tipo de cosas, otra vez desacreditarse a sí mismo, defendiendo a un hombre como este, que además es una persona que no es Silvio Rodríguez, por ejemplo, que no es una persona, digamos, icónica de la Revolución Cubana, que no es una figura de tanto peso, pero aún así, por las cosas que hemos visto, digamos, en tantos sentidos, yo no dudo de que le tiren una toalla. Además, ayer transmitieron videos de él en la televisión cubana, en el Canal Caribe, lo invitaron a un concierto, una persona como Raúl Torres, que lo han convertido también como en una especie de cantor del régimen. Y él, esas declaraciones en las que él dice que él solo cree en la revolución, a mí me parecen un intento desesperado por aferrarse, digamos, a eso para que lo salve, ¿no? Como aferrarse, seguir cada vez más vendiéndose como un partidario del régimen para que el régimen le tire una toalla. Yo ni siquiera sé si él en su vida privada es tan partidario del régimen, no sé si es doble moral, no sé si es oportunismo, pero la impresión que me dio es que él está intentando ahora aferrarse a eso como última tabla de salvación, porque él sabe lo que ha hecho y además sabe que vienen muchas denuncias. Mario, finalmente, eh, ¿qué te parece el trabajo que está haciendo la prensa independiente? Y tú crees que realmente el periodismo independiente esté marcando una diferencia sustancial al contar la realidad cubana? Sí, a mí me parece que el periodismo independiente, bueno, obviamente sí está marcando un cambio, un punto de giro. Yo no me gusta estar todo el tiempo cuestionando y atacando a la prensa oficial porque, bueno, al final, es decir, no sé, no quiero entrar como en ese conflicto porque creo que hay cosas más importantes en las que enfocarse, pero hay una cosa que es evidente. Granma lo sabía, Juventud Rebelde lo sabía, Cuba Debate lo sabía.
Ninguna de esas personas hicieron la cobertura. Ellos están en Cuba. Nosotros muchos estamos fuera de Cuba, como es mi caso. Este trabajo lo hemos tenido que hacer desde fuera de Cuba. Y estamos fuera de Cuba no porque nosotros queremos estar fuera de Cuba. Estamos fuera de Cuba porque nos han expulsado de Cuba. Y aún así seguimos estando delante de ellos, seguimos marcando en muchos casos la agenda y seguimos poniendo temas que son muy importantes en Cuba en la mesa que no ponen ellos. También tenemos muchas deficiencias, muchas dificultades y deficiencias propias de nosotros, de todos los medios, como lo tienen todos, y también deficiencias marcadas por el no acceso a fuentes y por el no reconocimiento del Estado a nuestro trabajo. Ni siquiera este tipo de trabajo, por ejemplo, que ha generado un impacto en las audiencias, que la gente los está comentando, ellos no lo reconocen, es como si no sucediera, es como si nada pasara, no hacen mención al tema o la hacen de manera muy velada con un comunicado de la Fiscalía en Facebook, qué sé yo. Pero sí, yo me siento muy orgulloso de formar parte del periodismo independiente y de todos mis colegas periodistas independientes. Muchísimas gracias, Mario. Un placer inmenso verte nuevamente, poder conversar y nada, espero que nos podamos encontrar en Miami o en Madrid para tomarnos un café. Un abrazo. Claro que sí, Mario. Igual un placer para mí verte y sin duda nos veremos pronto. Un abrazo para ti. Un abrazo.